El objetivo de este video es explicar brevemente qué es la tecnología BPM y cómo puede ser utilizada para automatizar procesos en las organizaciones. En particular, mostraremos su aplicación en el desarrollo integral del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo Digifile SGDA, construido completamente sobre la plataforma Digifile BPM. A través de este enfoque, demostraremos cómo la incorporación de tecnologías BPM permite mejorar la eficiencia operativa, garantizar la trazabilidad de la información y ejercer un control total sobre los procesos documentales, contribuyendo así a una verdadera transformación digital en la gestión institucional. Como material de apoyo tendremos este curso de introducción a la automatización de procesos empresariales y gestión documental. Hablaremos entonces generalidades sobre el BPM, sobre el sistema de gestión de documento electrónico de archivo y haremos una demo del software Digifile BPM. Esta imagen nos muestra una generalidad de las empresas. Aquí podemos presumir que hay un sistema de calidad donde tiene los procesos documentados y que las personas, que son estos grupos de personas, tienen acceso a esa documentación. Por lo tanto, los departamentos o unidades funcionales saben exactamente cómo deben fluir los procesos. Sin embargo, hacer que esto se haga al pie de la letra es bastante costoso. Es decir, mientras no haya un sistema que controle esto, pues necesitamos personas que hagan ese control. Eso implica altos costos de operación y un bajo nivel de rendimiento. Esta situación es resuelta a través del software BPM. ¿Por qué? Porque el software se asegura que el flujo se haga correctamente, que se envíe las actividades a las personas correctas y que se ejecute en los tiempos correctos. Por lo tanto, el ciudadano va a estar satisfecho y hay un trabajo eficiente. ¿Por qué? Porque ya tiene bajos costos de operación. Tenemos información como los indicadores de desempeño, podemos hacer seguimiento, monitoreo de los procesos y hay una nueva característica que se menciona aquí, que es la oficina sin papel. Si los procesos están automatizados, es decir, si están dentro de un software que los controle, pues también en ese flujo pueden estar los documentos asociados. Por lo tanto, ya no se necesita el tráfico de los documentos en papel, sino que ese tráfico está dentro del flujo de los procesos. Esta imagen nos muestra información técnica sobre tres aspectos. ¿Cuál es la infraestructura de un BPM? ¿Cuáles son las características técnicas de un BPM? ¿Y cuáles son los beneficios desde el punto de vista técnico que trae un BPM? Entonces, dentro de la estructura del BPM tenemos herramientas que permiten modelar procesos, ejecutar procesos y monitorear procesos. Estas son tres características y tres herramientas básicas dentro de cualquier BPM. Hay estas otras características que explican técnicamente lo que debe incluir un BPM. ¿Qué debe incluir? Herramientas para integración de aplicaciones, herramientas para integración con terceros y herramientas de Business Intelligence que nos permiten hacer ¿qué? Monitorear los procesos. Todo esto bajo la columna vertebral de un workflow, un motor de flujo de procesos. En la figura de la derecha vemos el beneficio que le trae el BPM al departamento de TI. Entonces aquí que nos está mostrando que en la medida que sube la complejidad del negocio y pasa el tiempo, a sistemas le hacen más requerimientos. Y esta línea de aquí abajo es la respuesta de sistemas a esos requerimientos. Entonces, si nos damos cuenta con el uso del BPM, la respuesta a los requerimientos es cada vez más rápida. Esto se llama gap de rigidez, es decir, el tiempo entre que hacen las solicitudes y el tiempo en que responde sistemas cada vez es más corto. Por eso es que aquí está hablando de reducción del gap de rigidez. ¿Y por qué? Porque agiliza el desarrollo de aplicaciones. Entonces, desde el punto de vista técnico, una herramienta de BPM es bastante importante. Esta imagen nos muestra otra generalidad de las empresas. Por un lado está el dominio de los procesos y por otro lado está el dominio de las aplicaciones. El dominio de los procesos es donde están definidos por allá en sistema de gestión de calidad, manuales de procesos, etcétera, dónde inicia un proceso y dónde termina, y están claramente para todas las áreas los procesos, pero esto está como a nivel de los manuales. Y por otro lado está el dominio de las aplicaciones, donde están todas las aplicaciones, aplicación de correo, las bases de datos, los sistemas ERP, CRM, etcétera, que responden y que resuelven las problemáticas de la entidad. Sin embargo,
Los procesos van por un lado y las aplicaciones van por otro lado. ¿Qué los integra? Exclusivamente los integra un software de BPM, de automatización de procesos de negocio, porque el BPM permite modelar los procesos y también se integra con las aplicaciones. Entonces tenemos el frontend, que es por donde se radican las solicitudes y se responden, y tenemos el backend, que es por donde se tramitan internamente y se solucionan esos requerimientos. Ahora miremos desde el punto de vista de la integración con terceros. Entonces, por aquí están las aplicaciones de terceros y por aquí están las aplicaciones propias. ¿Cómo nos integramos? A través de estos conectores, que no es más que la parametrización de web service o APIs. Entonces, ¿cómo se modelan los procesos? Desde el punto de vista de Digify BPM es bastante simple. Tenemos estos 6 pasos para modelar procesos. El primero, que es definir el proceso, es simplemente crear el nombre del proceso, le pregunta algunas características básicas del proceso. Segundo, es crear los atributos o metadatos del proceso. El tercer paso es crear todas las tareas del proceso. El cuarto paso es crear el flujo del proceso a partir de las tareas y a partir de reglas de negocio. El quinto paso es definir las alarmas. Las alarmas no es solamente que mande correos electrónicos. Las alarmas pueden ser que después de un tiempo determinado se escale a otro usuario, que después de un tiempo determinado se escale a otra tarea, por ejemplo, o que consulte una señal, es decir, que esté pendiente de la ejecución de un parámetro en otro proceso y dependiendo del valor de esa señal, este otro proceso reaccione y tome una decisión. O sea que se integra de esa forma entre un proceso y otro. Todo eso está dentro de la definición de timers o alarmas. Y por último, definir las salidas. Las salidas no solamente son los reportes que se generan en formato Excel, PDF, Word, etcétera, sino también definir las plantillas de correos electrónicos que se tienen que enviar o las plantillas de los documentos, o sea, como los oficios, las cartas. La estructura de esos documentos se hace a través de plantillas y por supuesto esas plantillas pueden tomar metadatas del proceso, es decir, de estos atributos que se definieron aquí en el paso 2. Esas salidas toman esos datos y generan comunicaciones de forma automática. Esta imagen nos muestra la gestión documental dentro del BPM. Entonces, si nos damos cuenta, por un lado aquí se define el proceso, un proceso se divide en tareas, opcionalmente una tarea puede tener o no actuaciones y en el último nivel están los documentos. Entonces, si nos damos cuenta, un documento por lo tanto no puede estar solo, un documento siempre hace parte de un proceso. De aquí la frase que puede existir un proceso sin documentos, pero no puede existir un documento sin proceso. Ahora miremos características del SGDA. Si bien estamos hablando del BPM, es importante entender cómo evolucionamos hacia un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Entonces, primero se creó el BPM, por supuesto que ha evolucionado con el tiempo, con mejores características. Ya para este año teníamos modelados procesos para ventanilla única de procesos y teníamos un sistema de gestión de documentos electrónicos, pero estos no eran documentos electrónicos de archivo. Cuando ya desarrollamos la funcionalidad para declarar los documentos electrónicos como documentos electrónicos de archivo, entonces cumplimos con todas las características requeridas por el MOREC y por el AGN para tener un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Esta imagen nos muestra la estrategia para implementar un SGDA. Entonces, lo primero es montar una ventanilla única de procesos. Segundo, cumplir con la declaratoria de documento electrónico de archivo. Tercero, cumplir con las características, las recomendaciones del MOREC. Y por último, cumplir con un documento llamado hoja de ruta que ha sido generado por el Archivo General de la Nación para la implementación de sistemas de gestión de documento electrónico de archivo. Entonces, miremos el primer punto, crear una ventanilla única de procesos. Entonces, una ventanilla única de procesos es una plataforma tecnológica que nos permite ingresar solicitudes por cualquiera de estos canales y responder esas solicitudes internamente dentro de la organización. Entonces, no solamente permite ingresar las solicitudes, sino que también le permite al ciudadano por allí tener la respuesta a sus solicitudes. Entonces, los canales por los cuales se radican las solicitudes son estos: página web, de forma presencial, vía mail, es decir, a partir de la llegada de correos electrónicos, el sistema automáticamente crea instancias de proceso que le aparece a una persona determinada para dar respuesta a esas solicitudes que se hacen vía mail, también a través de una aplicación móvil o a través de un call center o a través de la página GovCo, que aquí en Colombia es la página de trámites del Estado, que dependiendo de la cobertura del trámite, si tiene cobertura nacional, pues se puede montar allí en la página del Estado. Entonces, una vez radicadas las solicitudes, este es un proceso ejemplo que nos muestra
los pasos más comunes en todos los procesos, iniciando por la radicación que hace el ciudadano, pasando a la digitalización de documentos, después se hace un reparto automático manual, después se hace la gestión de la respuesta por una o varias personas y el sistema posteriormente genera el documento con las firmas mecánicas, con las firmas y los certificados digitales. Ese documento crea un PDF, es enviado por correo electrónico también de forma automática y posteriormente pasa a una fase de archivo. Aquí el sistema controla los tiempos, los periodos de retención que tiene ese documento y la disposición final. El segundo punto para implementar un SGDA es cumplir con la declaratoria de documento electrónico de archivo, que debe cumplir estas características y que hacen que el documento tenga valor probatorio. Si estamos hablando de documentos físicos, deben pasar por un proceso que se llama digitalización certificada, que sirve para darle validez jurídica a esos documentos físicos y en tal caso de que esos documentos se pierdan por cualquier motivo, hay manera jurídicamente, si pasan por este proceso de certificación, que sea válido jurídicamente estos documentos. El tercer punto es cumplir con el modelo de requisitos para la gestión de registros o documentos electrónicos. Este es un documento expedido por el Archivo General de la Nación que tiene como base un documento por allá del año 2000 que se creó para la Comisión Europea, pero que tiene, si bien 8 agrupaciones, tiene aproximadamente unos 200 requisitos que debemos cumplir con estas recomendaciones o requisitos. Y el cuarto punto es el que les comentaba de la hoja de ruta. Se llama hoja de ruta para la gestión de documentos electrónicos en el marco de la automatización. En realidad no es un solo documento, es un compendio de documentos y es una literatura bastante detallada y que nos sirve como derrotero, por eso lo llamamos hoja de ruta. Esta imagen nos muestra la arquitectura del SGDA. La parte de abajo nos muestra un ejemplo de bajo costo para la implementación de un SGDA, porque estamos hablando de Linux, Apache, MySQL, que estamos hablando del sistema operativo, el servidor web y la base de datos que son gratis. Tenemos que adquirir certificado para el dominio, el SSL, certificados digitales si queremos manejar las firmas digitales, es decir, que se firmen los documentos con certificados digitales. Y sobre esa misma plataforma que está donde está instalado todo esto, también se monta Laravel, que es el framework de desarrollo que usa Digify. Entonces sobre esta capa se monta la capa de servicios web y la siguiente capa que son los procesos ya modelados, que es el Digify de SGDA. Entonces tenemos el portal de trámites que ya lo hablamos en un slide anterior y el portal de funcionarios que hacen parte de la arquitectura de SGDA. Ahora hablamos de los procesos que deben estar automatizados con el BPM dentro del SGDA. Entonces, primero tenemos procesos documentales, después procesos archivísticos. El siguiente nivel es la automatización de procesos operativos y por último, automatización de procesos misionales. Entonces, dentro de los procesos documentales tenemos estos que son las comunicaciones oficiales, que son las que se han recibido, se han enviado, comunicaciones internas y préstamos de documentos. Después tenemos los procesos archivísticos, que son transversales a la organización. ¿Por qué? Porque la definición de la tabla de retención documental y expedientes electrónicos tiene que ver con todos los procesos que se automaticen. También en procesos archivísticos está el formato único de inventario documental, que es para el control de los movimientos de inventario, y el proceso que les hablaba también de digitalización certificada, que es para que los documentos físicos tengan validez jurídica. También están los procesos de peticiones, quejas, reclamos. También podemos involucrar el sistema de gestión de calidad. Digify ya tiene estos procesos automatizados, los procesos de contratación, procesos de control de cuentas por pagar. También tenemos este proceso de recepción, autorización, causación y pago de factura electrónica, donde a partir de la llegada del correo electrónico, el sistema toma el XML de ese correo, de esa factura, la lee y hace la asignación al funcionario con algún dato pertinente de la factura, hace los eventos de forma automática ante la DIAN, lleva el control del flujo dentro de toda la compañía hasta que se genera el pago y posteriormente maneja el expediente electrónico de esa factura. ¿Qué implica tener el expediente electrónico? Pues el control del ciclo de vida del documento, hacer las transferencias de forma automática y ya hace también la disposición final. Y por último tenemos esta característica de documentación de terceros, que lo que hace es que el sistema controla los documentos que ya tiene la entidad con el objeto de no volver a requerirlos para los trámites. Bueno, entonces esta imagen nos muestra básicamente la evolución del BPM con respecto a las características de los procesos. Entonces primero tenemos
los procesos documentales, después los procesos documentales pero con archivística, es decir, que están clasificados con la tabla de retención documental y que tienen la declaratoria de documento electrónico de archivo. También tenemos la automatización de los procesos operativos y por último, automatización de procesos misionales. Entonces todo esto se puede lograr a través de la herramienta del BPM. Bueno, entonces ahora veremos una demo del software Digifile BPM. Muchas gracias.